entonces, para la introducción, como dijo la directora, nosotros vamos a trabajar, estuvimos trabajando, la directora, profesores, asistentes de la educación, con un programa que se llama La Hora del Código, que nos invita a los profesores, a ustedes, ¿no es cierto?, a trabajar con los computadores sobre la programación, es decir, cosas que ustedes tienen que hacer, andar instrucciones que si bien lo hacen en la realidad, ahora lo tenemos que hacer en el computador, que es algo más preciso, más específico, ¿ya? Recuerde que el computador es una máquina y usted le va a dar las instrucciones a seguir. Nosotros voy a dejar al profesor César, de Filosofía de la Enseñanza Media, para que siga con la introducción, ¿cierto?, sobre qué es la programación. Ya, buenos días a todas las niñas. Buenos días. Un placer a la directora acá, ¿verdad? Vamos a tener aquí para que puedan seguir esta actividad. Y lo otro, decirles de que esta actividad es bastante enriquecedora para ustedes porque van a estar en contacto directo con qué es lo que es la programación, para qué les sirve, por qué los liceos es tan importante ahora dentro del currículum local, una asignatura como taller, no sé, de programación. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a enseñar a pensar y de manera un poco más estructurada. Por ejemplo, llegar a un pensamiento crítico, cosa que no se puede hacer con una sola asignatura, ¿no es cierto? Una asignatura podría ser filosofía, pensamiento crítico, pero no puede darse solamente en una asignatura, tiene que darse dentro de un contexto global de todas las asignaturas. Inclusive diría yo que no se alcanza ese nivel de pensamiento crítico que uno podría decir en los objetivos. Las niñas comprenden, la comprenden es bastante amplio, la comprenden. ¿Qué tendría que ocurrir en comprender? Tendría que la niña ser capaz de analizar, sintetizar, resumir, comparar, relacionar, tener ideas hipotéticas de algo, cosa que particularmente en la asignatura no se ve eso, ¿ya? Sin embargo, acá, en la hora del código, nosotros les vamos a enseñar algunas nociones de computación, ¿ya? Nociones que ustedes van a ir aplicando en los simuladores, no en el programa en sí, porque no tendríamos la capacidad de hora para hacerlo. Así que veamos primero el primer video para introducirla al tema de la computación. Sí, lo que yo también les quería agregar a todo lo que han dicho mis colegas, de que programación, todos necesitamos de aquello. Por lo tanto, yo también hice el curso, lo hizo un asistente que es la tía Sole, hicieron profesores y directoras. En todos los estamentos lo estamos realizando y por supuesto que queremos que ustedes entiendan, porque ustedes son nuestra razón de ser en este colegio, las alumnas. Así que hay que pasar todos estos pasos, cumplirlos para poder llegar a la comprensión de la programación. Así que les deseo mucho éxito, sigan las instrucciones que le van a dar los profesores y para que puedan terminar el programa y recibir un diploma. ¿Les parece, chiquillas? Ustedes son inteligentes, se manejan en la TIC, así que no es nada grande para ustedes. Ya, profesor. Vamos a ver un video, ¿no es cierto?, de la historia de las ciencias de la computación. A principios del siglo XX, los computadores forman parte importante de la vida cotidiana. Están presentes en múltiples actividades y son muy eficientes. Pero es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo, es decir, lo programe. Sí, los computadores y los programas trabajan juntos. La programación en realidad se trata de dar instrucciones. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga, desde el abajo hace más de 4.000 años, pasando por un comerciante de textiles que en 1800 demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo o secuencia de pasos ordenados. Esto cambió la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados en el mismo computador. Pero para llegar hasta ellos, se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera generación, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. La segunda generación aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores.
A mediados de los 60, llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. Tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador, que pusieron a los computadores personales al alcance de todos. El computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica, la aparición de Internet y los computadores portátiles. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un proceso de investigación para desarrollar las máquinas que hoy están en todas partes. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, con tu smartphone, tablet o smartwatch. Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora el usuario, o sea tú, es el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. Saber programar será clave en los trabajos del futuro. Comprender en qué consiste el pensamiento computacional es fundamental para desarrollarse en la era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano. Podemos ver imágenes hechas por computador en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos. Esta misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú eres parte importante de este desafío. Ya, como ustedes podrán haber apreciado, ¿no es cierto? Desde el comienzo los computadores han sido enormes, verdadera. Es importante saber beneficio en un computador, pero después con el tiempo se ha ido, en la línea de tiempo han visto cómo se ha ido achicando hasta llegar a un celular que realmente es un computador. Por lo tanto, lo significativo de esto es que entre más avancemos en el tiempo, esto se va a ir más automatizando, quizás van a desaparecer varios trabajos, se van a automatizar y eso a lo mejor va a ser el contra. Pero también va a tener una ventaja para ustedes porque ustedes están en una nueva generación en donde esto, tener un computador en la casa no es algo, llamémosle, raro, sino que es lo más común de todo el mundo, antes era raro. Pero, y lo otro que también programar así como se hacía antes, por ejemplo, había unos juegos del Atari, eso estaba programado en un lenguaje llamado BASIC. El BASIC era un lenguaje bastante básico, pero aún requería cierto conocimiento, cierta sintaxis para colocar las instrucciones, por lo tanto se hacía también un poco difícil llegar a ese tipo de mundo. ¿Por qué? Porque tenía uno que estudiarlo. Después vino otro tipo de lenguaje, voy a hablar del lenguaje de computación como hablaban acá, que era el famoso Pascal, que era un programa estructurado, lleno de sintaxis. Por lo tanto, igual los programas de computación se hacían solamente para aquellas personas que estudiaran computación, análisis de sistema y todo eso, ¿ya? Sin embargo, ahora el tipo de programación es netamente icónica o visual, es decir, ustedes no tienen que aprender sintaxis para poder programar, ya que eso en vez de acercarlo la alejaba, sino que, como vamos a ver en los programas del Flash, son bloques, en donde solamente hay que pensar de manera ordenada, ¿ya? Y por eso que aquí habla del pensamiento computacional, que precisamente el profesor aquí va a colocarlo a ver qué dice, ¿ya? Es importante saber programar, y es aún más valioso cuando es el resultado de un proceso ordenado de pensar, un aprendizaje que debería partir desde la escuela. El pensamiento computacional, al igual que el pensamiento matemático, artístico, lingüístico y otros, se refiere a un modo de procesamiento de la información, de desarrollo cognitivo y creativo. Esto implica ejercer sistemáticamente las habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas. Seymour Papert, pionero en la incorporación de lenguajes de programación en la escuela, acuñó este término en los años 80. Escuchemos en sus propias palabras. The technique very well done. Talk about the problem, flip the difficulties, make a procedure out of such procedures, make a whole lot of parts, understand these techniques. Recientemente, Janet Wing define el pensamiento computacional así:
Se trata de una habilidad fundamental para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. Es una forma de pensar, para todos y en todas partes. Enfrentar los proyectos así resulta complementario a otras formas de razonamiento. Es valorizar las ideas y ponerlas en práctica. Es darle importancia a conceptualizar y pensar críticamente antes de programar en algún lenguaje computacional. Es decir, en la sociedad del conocimiento, aprender a resolver un problema requiere de la integración del pensamiento crítico, los conceptos de la computación y las tecnologías digitales. Al enfrentar un problema complejo, debemos descomponerlo en partes más pequeñas y manejables, reconocer patrones, lograr abstraer sus principios generales y desarrollar los algoritmos para resolverlo. Cuando programamos, mejoramos la confianza en el manejo de la complejidad, aumentamos la resistencia en el trabajo y búsqueda de soluciones, y en la capacidad de tolerar y resolver situaciones ambiguas. También mejora nuestra capacidad para lidiar con problemas, en especial problemas complejos y no estructurados, junto con comunicarnos y trabajar con otros. Pero las habilidades de abstracción y las técnicas de resolución de problemas utilizados por los científicos e ingenieros de la computación también pueden ser enseñadas y aplicadas en otras disciplinas o actividades de la vida cotidiana. Es por esto que el aprendizaje del pensamiento computacional ya se ha incluido en el currículo escolar de los países de mayor desarrollo educacional. Como puedes ver, se trata de un desafío que se asocia al desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes del siglo XXI. Y por ese motivo, forma parte de los desafíos actuales y futuros de los educadores. Es importante saber programar. Ya, como ustedes ven acá, hay habilidades que son cognitivas o de conocimiento que solamente se dan, por lo menos, dentro del área de la computación y específicamente de la programación. ¿Por qué? Porque programar es un lenguaje y un lenguaje uno tiene que comprenderlo, ¿verdad? Tiene que asociarse con él, familiarizarse para poder ordenarlo de manera lógica y ordenada. Y eso nos lleva a ciertas habilidades que siempre el colegio o las instituciones educativas quieren desarrollar en los jóvenes, que son la abstracción, la capacidad de pensar a un nivel crítico, ya como les decía, con habilidades que sean de síntesis, de lógica, de ordenar el pensamiento, y eso a ustedes les va a dar qué cosa, cómo lo van a llevar a la práctica, por medio de un aspecto puntual llamado, ahora que lo van a presenciar, el ensayo y el error. Van a ir equivocándose y a veces van a ir aprendiendo, ¿verdad?, los desafíos que les vamos a ir planteando. Por lo tanto, lo que se refiere a actividades cognitivas, desarrollo cognitivo, lo va a dar un pensamiento computacional o, como he dicho, la programación. ¿Ya? Sí. Vamos a ver tres conceptos. Sin querer ellos tienen que aplicar el... Pasemos ahí al algoritmo multicondicional. Estos son los tres conceptos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué significan los tres conceptos. Algoritmo. Un algoritmo se puede definir como una secuencia de pasos ordenados y finitos que se realizan de manera sucesiva para solucionar un problema o realizar un proceso. Generalmente el algoritmo usted lo ocupa con nosotros en matemáticas, ¿no? Usted siempre realiza una secuencia para realizar un problema o solucionar un problema. Igual se puede ocupar en diferentes actividades que usted hace diariamente, que se nos va a Algunos ejemplos cotidianos de algoritmos son pasos para cepillarse los dientes, las instrucciones para cambiar una ampolleta, las recetas de cocina, cómo hacer un pastel o preparar un omelette, entre otras. Es una secuencia, ¿ya? Secuencia lógica de pasos, ¿cierto? Ahora viene un ejemplo sobre cómo pelar una manzana. Llamemos entonces a Claudia, quien nos ayudará en este ejemplo, y le pediremos que pele una manzana roja. ¿Lista para iniciar? Por favor, selecciona una de las manzanas para pelar. No. Pele esa manzana, por favor. Toma una de color rojo. Olvidé que requieres instrucciones precisas. Ahora que tienes la manzana correcta, necesito que tomes la manzana con una mano y el cuchillo con la otra. Creo que tenemos que definir con cuál mano tomarás la manzana y con cuál el cuchillo. ¿Te da lo mismo? Ok, entonces si eres diestro, toma el cuchillo
manzana con la mano derecha y la manzana con la mano izquierda. Si no, toca el cuchillo con la mano izquierda y la manzana con la mano derecha. Toma la manzana apoyándola sobre la palma y abre tus dedos para que se sienta estable y bien sujetado. Ahora tomemos el cuchillo. Sujétalo con tu mano derecha y coloca tus dedos alrededor del mango y del borde posterior sin filo. Mantén tu brazo recto y el cuchillo extendido hacia afuera como si fuera parte de tu brazo. Ahora, a pelar. Apoya el filo sobre la fruta y presiona ligeramente el borde sin filo. Estabiliza el cuchillo para que no se mueva de un lado a otro, pero no presiones demasiado. Haz una muesca en la cáscara para iniciar el pelado. Presiona la manzana contra la parte afilada hasta cortar la cáscara y que quede bajo la superficie de la misma. Ahora, haz rotar la manzana contra el filo del cuchillo desprendiendo la cáscara. Bueno, como vieron ahí, es toda una secuencia, ¿verdad? Lo que es pelar una manzana, no es que ustedes a lo mejor lógicamente han pensado de esa manera, lo han hecho nomás. Entonces, el pensar ordenadamente hace que uno tenga un cierto pensamiento, llamémoslo computacional, entre comillas, porque si no lo hace ordenadamente, pueden cortarse, etc. ¿Ya? Teníamos el primer concepto que era... Sí, era el de algoritmo. Ahora viene el bucle, ¿no es cierto? Bucle. Sí. Y después condicional. Ya, antiguamente, por ejemplo, ustedes pueden que sus papás sepan un poco más de lo básico que es la computación, algunos lenguajes, pero con el Scratch que les vamos a mostrar, se le va a hacer más fácil, yo creo que a ustedes, como niños, es más fácil pensar. Ahora que ya hemos analizado el concepto, Algoritmo. Un algoritmo se puede definir como una secuencia de pasos ordenados y finitos que se realizan de manera sucesiva para solucionar un problema o realizar un proceso. Algunos ejemplos cotidianos de algoritmos son pasos para cepillarse los dientes, las instrucciones para cambiar una ampolleta, las recetas de cocina, cómo hacer un pastel o preparar un omelette, entre otras. Ahora vamos a entrar a lo que es Cuchillo extendido hacia el lado. Presiona el tillo cuando ya no quede cáscara. Ahora revisa si aún hay trozos de cáscara adheridos a la pulpa de la manzana y retíralos con el cuchillo hasta que no quede nada. ¡Excelente! Ya pelamos una manzana roja siguiendo un algoritmo que ejecutó nuestra computadora humana. Como vimos, el algoritmo no siempre funcionó y tuvimos que hacer ajustes para poder llegar a puerto. perfecto, primer concepto. ¿Ya? Algoritmo de la instrucción. Un bucle consiste en repetir una secuencia de instrucciones de un número determinado de veces. Ya. Es repetir varias veces lo mismo. ¿Ya? Cuando ustedes leen un libro, ¿verdad? Repiten varias veces el cambio de la hoja, ¿verdad? Hasta llegar al final. ¿Qué no sería un bucle? Y nos vamos al Condicional. Es una estructura que permite que ocurra una secuencia de instrucciones siempre que se cumpla alguna condición. Por ejemplo, si está lloviendo, saldré con paraguas. En el caso anterior, la condición es está lloviendo. Es decir, condicionales son decisiones que ustedes toman a cada minuto. Si voy acá, entonces hago esto. Si no voy acá, entonces hago lo otro. Entonces eso sería un condicional, una decisión. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos inmediatamente al programa Scratch, ¿cierto? Que es un programa, chiquillas, que si bien no está en los computadores que tienen ustedes que van a utilizar, es un programa que se debe descargar y que sirve para programar. Entonces, este programa Scratch está en múltiples idiomas. Acá arriba donde está este mundo, cambiamos, ¿no es cierto?, a español, cambia todo eso. Entonces, este objeto, el gato, es nuestro objeto que nosotros tenemos que programar, darle instrucciones.
Entonces usted acá tiene la posibilidad de generar o crear el fondo que usted desee, ¿no es cierto? Entonces, para ser más concreto, esto es algo que ustedes ya han visto, ¿no es cierto? Que eso sería un plano cartesiano. Entonces, chiquillas, ustedes saben que el plano cartesiano da instrucciones. Si este gatito avanza, ¿hacia dónde fue? Hacia la derecha, ¿no es cierto? Hacia la derecha. Si va hacia atrás, luego hacia abajo, ¿no es cierto? El plano cartesiano, que son instrucciones, depende para dónde lo va a mover. Pero ojo, acá usted tiene que colocarse en la posición del gatito, ¿ya? ¿Por qué? Porque primera pregunta, ¿ese gatito está de frente o está de lado? Está de lado, ¿no es cierto? Está así, pero la está mirando, pero está de lado. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Va a avanzar, ¿no es cierto? Si quiere ir, como ustedes dicen, hacia arriba, usted no puede decir, darle instrucción hacia arriba. ¿Qué tendría que hacer? Voltear. Pero hay varias opciones para usted voltear. Pero ¿hacia dónde lo va a voltear o girar? Si yo fuera el gatito y quiero ir para allá, ¿para dónde giro? Giro a la izquierda, ¿no es cierto? Ya, pero en ese plano usted dice que es hacia arriba, pero en realidad para que el gatito haga el giro tiene que girar hacia su izquierda, ¿no es cierto? Si quiere girar y quiere quedar mirándola a ustedes de frente, ¿qué giro tiene que dar? Giro a la derecha, ¿ya? Ojo con eso. Entonces acá, fíjense que si bien se ve un poco borroso, dice movimiento. Cuando hablamos de movimiento estamos hablando de qué concepto. Había tres. Si yo digo movimiento, me va a aparecer acá para mover al gatito, ¿no es cierto? Sacamos acá tendríamos que sacar el fondo para mover. Sí. O lo pueden mover directamente ahí, solamente coloca movimiento, ¿no es cierto? Sí, pero Ya, no da la vamos a ver opción. eso. Vamos al objeto, porque necesitamos el fondo. Vamos al objeto. Coloca el objeto. Ahí. Ya. ¿Sí? Ahora mueve al gatito. Por ejemplo, quieres moverlo 10 pasos, ¿no es cierto? Y Mover. presionas de inmediato el ejecutar arriba la bandera verde. Perfecto. Vamos a ¿Qué ver, movió? ahí va moviendo, ¿no es Ahí cierto? va moviendo, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Pero qué concepto? ¿Algoritmo, bucle o una condición? Un algoritmo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces estoy haciendo este movimiento? ¿Ya? Y que lo estoy repitiendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso sería un algoritmo, bucle o condicional. Ya, el bucle me dice repetir. Fíjense que acá lo tenemos. Repetir y acá te da la cantidad de veces. Entonces yo no tengo para qué pinchar este bloque varias veces. No es necesario. Si me gusta, ¿qué va a hacer? Coloca el repetir y adentro de repetir colocamos el que se mueva. ¿Cuántas veces se va a mover esto? 10 veces. ¿Ya? Y también tenemos esto. Supongamos que este gatito se va a mover si es que sucede algo. ¿Y eso qué era? ¿Algoritmo, bucle o condicional? Condicional, ¿cierto? Si es que sucede algo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros les invitamos a hacer ahora. Ustedes están en esta parte. Acá, ¿no es cierto? Todos están ahí, entonces van a trabajar en pareja. Para ello, si bien les comunicamos que no tienen el programa Scratch, pero sí acá hay simuladores. Entonces nos vamos a donde dice aprende ahora. ¿Ya? Vayan ahí, niñitas, donde está el profesor. Ya. Ojo, hay 9 juegos o 9 simuladores. Entonces, todas, de pareja, ¿no es cierto? Todas van a comenzar con el Angry Bird. Con ese. Todas van a, ese es el objetivo, chiquillas. Momento. Después, si termina este objetivo de el Angry Bird, puede elegir cualquier otro. ¿Ya? A ver, miren, para todas, el nivel 1 entre todas, dice. Acá tenemos al Angry que dice, me ayudas a atrapar al cerdo malo. Apila puntos, cuando salen los videos, usted le coloca sonar el video. ¿Ya? Dice, apila juntos un par de bloques, avanzar y pulsa ejecutar. Entonces, chiquillas, fíjense. Acá dice bloque, ¿no es cierto? Acá dice bloque, hay 3 opciones. Mirando acá arriba, hay 3 opciones.
Y acá dice espacio de trabajo 2/3 o 2/3. Es decir, para pasar este desafío, usted tiene que como desafío ayudar al Andy, ¿no es cierto? Es el primero. Y el segundo desafío es ojalá hacerlo en 3 pasos. ¿Ya? Si lo hacen en más pasos, va a pasar el nivel, pero le va a quedar ese desafío también. Y fíjense que acá la ayudan y que ya le dieron 2 pasos. Entonces, ¿de qué agregaría para que el Angry atrape al cerdo malo? Otra vez avanzar, ¿no es cierto? Ahí, veamos, todo avanzar, nos vamos a este lado que dice ejecutar y veamos si lo atrapa. Y ahí nos vamos a continuar. En todas las ocasiones, chiquillas, les va a decir felicitaciones, pero en algunas les va a decir felicitaciones, pero lo podrías haber logrado con menos bloques, ¿ya? Entonces ahora, como les dijimos al principio, van a comenzar ustedes con el nivel 2 hasta el nivel 20. Pueden pedir ayuda, ¿no es cierto?, al profesor César, a la profesora Ivonne, a la tía Sole, a mí ningún problema, ¿ya? Traten ustedes de darle solución a este problema. ¿Pueden comenzar, chiquillos? Vamos. Eso es. Pueden comenzar, vamos a ver. No, tienen que ver la memoria. Fíjense bien, Ahí, dicen que tiene que dar 3. Vamos, niñitas. ¿Cuánto es esto? Cuando no te resulte, tú vas con ese y lo puedes devolver acá. ¿Ya? Sí. Ahí tienes 3, vamos a decir el paso. Veamos en verdad, con el estudiante. Veamos qué pasa. ¿Lo ven? A ver, 2. Ah, lo hicieron. Vamos a la primera. Pero, también. Muy bien. ¿Cuánto hemos hecho? 4. ¿Cuánto está diciendo? Una avanzada. Ahora puedo. Pero acá 20, ¿cierto? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Otra vez. Ahí quedamos cuando te salga acá el color verde, si te sale un verde muy clarito, es porque lo vas a fíjense, acá van 4 bloques, pero ya te ayudan más. Seis.